Muy buenos días, hermanos de Templo Bautista de South Houston y a todos los demás hermanos que nos ven de otros lugares y a los amigos que también de vez en cuando se conectan y ven estas clases. Otra vez, muy buenos días. Hoy domingo 17 de octubre. Ya pasamos la mitad del mes de octubre. Así que qué bueno una vez conectarnos por estos medios. Ya comenzamos hoy las clases en vivo, presencial. Al decir en vivo es que es presencial en la iglesia a las 10 de la mañana. Pero vamos a continuar dando estos estudios también online, en buen español, en buen castellano, con intención de seguir alcanzando a otras personas que sí se están aprovechando de estos estudios y también hermanos de la iglesia que por su condición de salud todavía pueden llegar hasta nuestro templo. Así que seguiremos transmitiendo o grabando para ustedes estas clases. Les digo que también otra vez a las 10 de la mañana comienza el culto presencial, en la escuela dominical presencial y el culto a las 11:15. Si puede ir, vaya, no hay ningún problema. Seguimos con los protocolos de precaución y eso quiere decir que seguimos usando la mascarilla. Tratamos de mantener un poco la distancia. Todo parece que los números siguen bajando, gracias a Dios, y mucho se cree que se debe al uso de las mascarillas. Bien, hermanos. Seguimos orando unos por los otros. Esta semana, del lunes a viernes, estuvimos orando a las 6 de la mañana. El pastor Adolfeo estuvo el lunes y martes, Dani estuvo el miércoles y yo estuve el jueeves y viernes. A las 6 dura aproximadamente de unos 8, 9, 10 minutos por Facebook. Hermanos, inmediatamente hay unos cerca de 18, 20, 21 personas. Al cabo de unas 2 horas suben mucha la cantidad de personas. Así que está siendo de gran bendición. Es un ratito, es para orar juntos. Así que trate también de conectarse a esa hora. Quizás es la mejor manera de animarle a usted a levantarse temprano para tener un momento con Dios, o como decimos en ese ejercicio, como digo yo, esa disciplina de orar, comenzando el día con Dios. Comience el día como orando, buscando la presencia del Señor, escuchando un versículo, una palabra corta y orar los unos por los otros. Así que ha sido y es y seguirá siendo de gran bendición. Repito, lunes a viernes a las 6 de la mañana, busca el Facebook de nuestra iglesia y allí nos va a ver tempranito en la mañana. Y también haga share, compártale y dígale a otras personas. ¿Sabe qué? Es una oportunidad también de ofrecerle y darle share a su... ¿Se acuerdan que estuvimos orando por el uno? A ese uno. Quizás ese uno se conecta orando por la mañana para que tiene alguna petición. Hágalo. No pierde nada con darle share, con compartir este link. Oramos por los demás hermanos en la iglesia. Hasta ahora, gracias a Dios, repito, todo el mundo anda muy bien, de salud, Dios nos ha guardado y seguimos orando para que nos siga guardando. Hoy es un día especial en Templo Bautista South Houston. Hoy a las 11:15 comenzamos con un culto unido, bilingüe, y es especial. ¿Por qué es especial? Porque vamos a darle gracias a Dios porque ya saldamos el préstamo del templo. Sí, ya la iglesia es dueña, aunque realmente el dueño es Papito Dios. Dios es el dueño de todo, pero ya la iglesia no tiene deuda en cuanto a edificio a ningún, ni terreno, ni edificio, nada. Así que damos gloria a Dios que ya saldamos el terreno, el edificio, y por eso también tenemos un culto de acción de gracias en el día de hoy. Bien, sin más, vamos a la clase número 11. La clase número 11 y estamos en el libro o la carta de Pablo a la iglesia que se encontraba en Roma, el libro de los Romanos, capítulo 13. Hoy vamos a estar centrados todo en el capítulo 13, que tiene como título Sumisión a las autoridades. Sumisión a las autoridades. La semana pasada, el capítulo 12, vimos cómo Pablo había comenzado, después que estuvo 11 capítulos explicando y dándonos una mejor o clarificando lo que es vivir en la gracia o lo que es vivir ahora bajo la justicia, que es solamente a través de Jesucristo, que ya no es como antes bajo la ley, sino ahora es algo diferente. Y en el 12 comienza a decirnos, que a empezarnos a enseñar doctrina que debemos cumplir y vivir ahora que somos hijos de Dios, porque hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, entiéndase, nos arrepentimos de nuestros pecados y le dimos nuestro corazón y toda nuestra vida al Señor Jesucristo y le declaramos a Él Señor y nuestro Salvador. Si Él es el Señor y nuestro Salvador, entonces, por consiguiente, como resultado, la ecuación termina igual a
vamos a vivir de acuerdo a la manera de Dios, no a nuestra manera. No es que Jesús nos liberó o nos libró del pecado y ahora voy a hacer lo que me dé la gana. No, eso no es así. Ahora voy a vivir a Cristo según como yo creo que Cristo me acepte. No, tampoco. Jesús estableció, Dios Padre ha establecido unas normas, unos mandamientos, unas reglas, una manera de vivir que agrade al Padre. No hay mejor cosa que vivir obedeciendo a ¿quién? Al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús también nos enseñó en Juan 14 que si amamos a Dios y si amamos a Cristo, como decimos, fíjense que Él no dice, si me dicen con su boca que me aman, yo les amaré. No. Él dice, si dicen que me aman, guarde mis mandamientos. En otra versión dice, el que guarda mis mandamientos, guarda mi palabra, ese es el que me ama. ¿Se fijan? Jesús quiere ver que nuestra actitud, cómo nosotros estamos viviendo, si realmente le amamos, vamos a ser ¿qué? Obedientes. Y el 12 era que, ¿cómo vamos a vivir? Y mucho más ahora en una iglesia que se está formando de personas, como ya Pablo aclaró que no es de judíos, no es solamente griegos, no solamente son gentiles, son todos aquellos a quienes Jesús ha alcanzado con su poder, con el Evangelio. Y ese nuevo grupo, que son de diferentes trasfondos, de muchas cosas, van a traer que mucha diferencia. Entonces Pablo comienza a enseñar en el 12 cómo debemos actuar y vivir dentro de esa iglesia, ese pueblo de Dios que se está levantando ahora con Jesucristo y cómo debemos actuar los unos para con los otros. Y continúa el capítulo 13 diciendo también que una manera de actuar. Vimos cómo vamos a actuar con los demás, si tenemos dones, cómo vamos a usarlos, cómo vamos a tratar los unos a los otros, cómo yo voy a hacer conmigo mismo. Y ahora Pablo va a entrar en una otra dimensión de nuestra día a vivir. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Con quién? ¿Vamos a actuar contra qué? Contra los gobernantes, contra las autoridades que ya existen en los gobiernos. Y por eso comienza el versículo 1 del capítulo 13 de la siguiente manera. Noten que continúa el 12, es una continuidad. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hasta aquí, hermanos, lo que comienza Pablo ahora es que cómo vamos a actuar, nuestra actitud, nuestra conducta o cómo vamos a responder a las autoridades. Entiéndase, a las leyes de los gobiernos. Punto. A eso es que va Pablo. Pablo está escribiendo a Roma. Sabe que están viviendo en una época, en contexto histórico, están viviendo bajo un imperio, el imperio romano. También había normas, había leyes. Por supuesto, también estaba corrupto como todos los tiempos. Y Pablo quiere que nos sometamos a las autoridades. Porque dice Pablo que el Señor las ha puesto ahí. Si están ahí porque Dios lo ha permitido. Dios en su perfecta sabiduría, su perfecta voluntad, permite a los gobiernos que hoy hay en los diferentes países. Y uno dirá, pero hay gobiernos que son injustos, hay gobiernos que son... Dios lo ha permitido. Hermanos, no hay nada que ocurra en este mundo que no sea aprobado por Dios. Y cuando digo aprobado, no quiere decir que Dios está a favor y va a actuar y lo va a hacer y lo va a traer con el propósito de hacer daño. Es que Dios lo permite, es lo que llaman mucho por ahí la voluntad permisible de Dios. Dios lo permite, pero eso no quiere decir que se le fue de las manos. En ningún momento, ningún gobierno, nada de lo que hay en la tierra se le escapa a Dios. No es que Dios hace, y esto, y aquello, ¿cómo sucedió? ¿Cómo se me pasó? No. A Dios no se le escapa ni una, nada. Por lo tanto, ha sido establecido
por Dios. Así Dios lo ha permitido. Nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestra labor o nuestra función o cómo respondemos a los gobiernos? Pues someternos a él, hacer caso. Hay leyes que no nos gustan, hermanos, muchísimas cosas que pensamos, esto es ridículo. Bueno, pero es la ley y no la podemos cambiar. Y si quieren cambiarla, pues tiene que ir al gobierno, tiene que buscar que se enmiende, muchísimas cosas que Pablo dice, no, sométanse a todas las autoridades. Entiéndase también que puede tomarse esto como los gobiernos, como también que autoridades, como personas que están por encima de nosotros, en una forma jerárquica, en el trabajo, a nuestros jefes, supervisores, someternos. Porque hay cosas, repito, que no nos gustan, pero tenemos que hacerlas. Y eso también es testimonio. Eso también es testimonio. Miren, hermanos, en el tiempo de Daniel, a pesar que estaba en el destierro, estaba en un gobierno completamente pagano, Daniel oraba en la mañana, al mediodía y en la tarde. Daniel no se dejó contaminar y vivía y trabajaba por un gobierno que corrupto, pagano, pero no se dejó contaminar. Y estoy seguro que Daniel se sometía a todo lo que decía el rey, excepto, como también sus compañeros, no doblar sus rodillas ante ningún otro Dios. Eso no lo hicieron. O sea, uno se somete hasta tanto no me obliguen o me estén forzando a yo renunciar a mi Dios, a mi Cristo. Hasta ahí sí. Hasta ahí llegamos. Sí, que hay sitios que matan por eso. Bueno, sí, Jesús dice que hasta por eso van a matar a sus hijos. ¿Por qué? Porque por no negar de Cristo los van a matar. Hasta ahí. Pero mientras no interfiere con mi creencia, no interfiere con la palabra de Dios y mucho menos con la voluntad de Dios, no está de malo. No está de malo. Así que es someterse. Si me cobran impuestos, oye, me están cobrando demasiado. Estos son unos pillos, no voy a pagar nada y hacemos trampa para no pagarle, paguémosle. Dios va a suplir para pagar. Dios sabe lo que está sucediendo. Pero, otra vez, siempre y cuando no interfiera, no interrumpa mi comunión con Dios porque me está llevando a pecar, a hacer cosas que a Dios no agradan, hasta ahí nosotros decimos no me puedo someter a ti porque me estás llevando a pecar, a irme en contra de Dios. Pero en fin, someterse porque son establecidas por Dios porque lo permite. Y dice, de otro modo, el que se opone pues va a recibir castigo. Si a usted no le gusta que en su calle, en la casa o en la calle de su casa, hay un letrero, un sign que diga stop, un pare, un detente, no le gusta. A usted le gustaría seguir derecho, pero tiene que pararse. Y usted piensa, es una pérdida de tiempo tener que detenerme en esta intersección. Bueno, pero ahí está el sign, tienes que pararte. No, pero voy a seguir, porque, ¿por qué? Bueno, si la sigues, rebasas el pare, puedes ocasionar un accidente, puedes que a ti te den un golpe, salgas tú golpeado, o te tome que te pare la policía y te dé una multa. Hay consecuencias, lo que quiere decir Pablo. Es simplemente, las leyes son para qué? Para que se cumplan y la ley y el castigo está para los que la violan. Eso es lo que quiere decir Pablo. Si tú no quieres ser castigado, no quieres recibir multa, simplemente obedece las leyes. Y eso es lo que quiere decir Pablo. Dice el Señor también aquí en su palabra a través de Pablo que las leyes que existen también han sido establecidas por Dios. Es una manera de que exista el orden. Eso es así. Un país que no tenga orden, que no tenga leyes, es pura anarquía. La gente hace lo que dé la gana. Aunque a veces uno se va por allá afuera y parece que hay lugares que la gente vive en eso, en anarquía. Hacen lo que les dé la regalada gana. No siguen ninguna ley. ¿Cuántas cosas usted y yo vemos a diario? Que uno dice, oye, ¿y no hay un policía por ahí cerca? Bueno, y estoy seguro que piensan lo mismo que yo también. Decimos, y si soy yo, aparecen 10 patrullas y me llevan preso. Pero en fin, hay que obedecer. Esa es la regla que nos quiere enseñar aquí. Como ahora en Cristo, Pablo quiere que también esta iglesia, ahora en Jesucristo, hay que someterse a las autoridades. ¿Por qué? Porque es posible y es casi seguro que ese pueblo que se está levantando en Roma, hay de muchos lugares, de muchos pueblos, ya lo dije anteriormente, muchos trasfondos religiosos, costumbres y quizás no, también hay muchos que quizás eran esclavos anteriormente y tienen mucho coraje, todavía tienen mucho rencor posible contra el gobierno de Roma. Y Pablo no quiere ahora en Cristo no vamos ahora a vengarnos. Recuerden que anteriormente habíamos hablado al final del capítulo 12
que Pablo decía, la venganza no es nuestra, la venganza es para Dios. Y continúa con esto aquí en el 13. Así que es muy probable que esto está muy entrelazado. No se vengan de nadie, ni siquiera se vengan de quién, de Roma, del imperio, de quien los ha maltratado por muchos años. No, ni siquiera contra ellos. Y tiene lógica, porque esto así fluye de esa manera. Y ahora dice, sométanse a las autoridades, no tomen venganza ustedes mismos. Hagan lo bueno delante de los demás y sobre todo obedeciendo las leyes humanas, entiéndase, de los gobiernos. Dice, ellos no llevan en vano la espada. Es como un símbolo, como diríamos hoy, no llevan en vano ¿qué? La placa, la policía o la pistola, porque uno piensa que son los agentes policíacos, aunque por ahí ahora cualquiera se puede comprar un arma, aunque no sea policía. Pero en aquella época, más todavía. Eso es lo que quiere decir Pablo. Ellos representan la ley, sirven de una manera u otra a Dios. ¿Para qué? Para castigar al que hace lo malo. Y también, hermano, dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No vamos ahora a temer a las leyes porque no quiero ir preso. Bueno, en parte sería el lógico, ¿no? Tiene sentido común, ¿no? No lo hago porque me llevan preso. Pero también por conciencia. ¿Por qué por conciencia? Conciencia porque para que estemos tranquilos en nuestra conciencia, que podamos dormir tranquilos en la tarde, en la noche, en nuestras casas, en nuestros hogares, sabiendo que estamos haciendo lo correcto, no solamente delante de Dios, sino también delante de ¿quién? De los hombres. Eso es la conciencia, para que estemos tranquilos. Así que Pablo dice, obedezcamos las leyes de los hombres, aunque parezcan ilógicas, injustas, pero son las que hay. Sirven a Dios de cierta manera u otra, hay orden en la calle, como dije anteriormente, aunque parece a veces que no, pero aún así hay orden en la calle. El que hace lo malo se le acusa, algunos se arrestan, van a juicio, en fin, todo eso es un sistema establecido por Dios para que haya orden en la comunidad. Versículo 6 dice, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Ahora Pablo sigue la misma línea del gobierno, se fijan, está refiriéndose al gobierno, y dice, por eso es que pagan los tributos, o los taxes, los impuestos. ¿Por qué? Porque de ello, con ese dinero se paga ¿a quién? A la policía, o a las cortes, a los jueces, a los marshals, a la secretaria, a todos los que trabajan en el aspecto judicial. Con los impuestos se pagan también las cárceles, los custodios, los que están en las cárceles trabajando. O sea, para eso se paga también el tributo. Para que ofrezcan también que un tipo de seguridad aquí, a la comunidad. Pablo está diciendo, paguen el tributo. Jesús una vez quisieron hacer la trampa, si se podía, si era un deber o si era justo pagar que al César, impuesto al César. Claro, era una trampa. Jesús dijo, ¿cuál es la imagen que tiene la moneda? De César. Pues paguenle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nunca dijo que no pagáramos impuestos. Jesús dijo que de César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Inclusive en el Viejo Testamento vemos que se pagaba un tipo de cuota, vamos a decir así, o de impuestos también en el templo. No solamente era un tipo de ofrenda, sino era un tipo de una cuota que se daba. No dijo que no se diera. Porque hay gastos, hermanos, hay gastos. En el gobierno hay muchos gastos, muchísimos gastos, ¿no? Y por eso dice Pablo, bueno, si hay que pagar impuestos, se pagan impuestos. Y otra vez, de esos impuestos se les paga a la policía y a todo el sistema de seguridad. Y por eso continúa esa misma línea de pensamiento Pablo y brinca al 7 y va al 7 y dice, y de hecho, paguen también ¿qué? Tributo. Al que necesita el tributo, le pagan tributo, al que es impuesto, impuesto, al que es respeto, respeto y al que es honra, honra. Algunos han debatido la palabra tributo o impuesto. Hoy para nosotros sería que lo mismo, pero al parecer habían dos tipos vamos a decir, de taxes, de impuestos en aquella época. Algunos piensan que algunos sería un impuesto regional, otro sería un impuesto que va realmente al Imperio Romano. No importa, no vamos a debatir eso ahora. Lo que Pablo dice es, si hay que pagar, se paga. Y se paga lo que nos dicen que haya que pagar. Pero Pablo va más allá. Dice, y si a alguien le debe respeto, dale respeto. Si alguien merece honra, dale honra. Entiéndase a quién, a los gobernantes.
a todo ese tipo de personas que están en el gobierno, que estaban gobernando en esa época, y podemos también aplicar al día de hoy. Respetemos los unos a los otros. Honra que merece honra. ¿Por qué no? Si está en una posición que merece, bueno, pues se le da respeto, se le da honra. ¿Qué perdemos con eso? Siempre estamos pensando que hay personas que sí tienen problemas con eso. Tienen problemas con eso. Mire, siempre decía mi abuela que si usted quiere que lo respeten, usted primero comienza a respetar a los demás. Pero si usted no respeta a los demás, tampoco lo van a respetar a usted. Y también decía ella, si usted, a los mayores, yo decía viejo malcriado, muchacho malcriado. Es lo mismo. Tenemos que dar ejemplo, tenemos que actuar con respeto, con honra y ser buenos los unos con los otros, porque ahora estamos en Jesucristo. Y luego que Pablo menciona eso, noten que ahora continúa otro tema, pero que fluye muy bien, que va con el respeto y con la honra. ¿Cuál? Dice el versículo del 8 al 10 de la siguiente manera. No debáis, ya que dijo, paguen a quienes deben, le pagan. ¿Okay? Si les debes respeto, respeto. A que honra, honra. A que te pide tributo, tributo. A que te pide impuesto, impuesto. Y ahora Pablo dice, pero no deban nada a nadie, sino amaros los unos a los otros. Pablo lo que está diciendo es, si le debes a alguien, págales. En otras palabras, si le debes respeto, dale respeto. O sea, no te quedes debiéndole a nadie, pero sí quédate con una deuda siempre. Como cristianos, tú y yo tenemos una deuda con los demás siempre. Pablo prefiere que no tengamos deuda con nadie. De hecho, muchos pasajes en el Viejo Testamento también nos dice que mejor es que si coges prestado, paga lo más pronto posible. Porque la verdad es que cuando uno coge prestado, uno queda siendo que esclavo al que le debe. Y así es. Y así mismo es. Uno queda esclavo aquí de quien le debe. Hasta cuando uno que no salda, ya no es esclavo. La iglesia ya saldó el préstamo del edificio. Ya la iglesia es dueña del edificio. Ya no es esclava del banco. Así que ya nos soltamos del banco. Exacto. Ya no le debemos al banco. De igual manera. Pero Pablo le pide a la iglesia, si le vas a deber a alguien, tienes que deber ¿qué? Amor. Ahí sí estamos en deuda las 24 horas a 7 días a la semana. Todo el tiempo tenemos que dar amor. Debemos amor ¿a quién? A todo el mundo. Dice, no debáis a nadie nada, sino que el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y Pablo ahora desarrolla y explica un poco a qué se refiere. Dice, porque no adulterarás, mandamiento de la ley, no matarás, la ley, no hurtarás, robarás, no dirás falsos testimonios, mentirás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Simple. Como tú le debes amor al otro, y siempre voy a deberle amor los unos a los otros, vamos a deber amor unos a otros. Por lo tanto, si te debo amor, no da oportunidad a que peque contra ti. No da oportunidad o no da pie o no hace, o no quizás más decir, no da el chance a que yo pueda mentirte, robarte, hablar cosas feas de ti, o sea, levantar falsos testimonios, que era lo que nos decía. Por supuesto, tampoco voy a matarlo, tampoco voy a adulterar, porque si digo que amo al cónyuge mío o a la persona, no voy a hacerle infiel, no voy a adulterar. O sea, el deber amor a todas las personas es una manera de cohibirnos de pecar contra ellos. ¿Se fijan? No hacerle daño. El que ama no hace daño, lo dice bien claro Corintios 13, no hace daño. Al contrario, procura el bien del otro. Y por eso dice Pablo, al final dice, esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya el Señor lo había dicho hacía tiempo. Segundo grande mandamiento. Ahí se resume todo. Porque si amas al prójimo, repito, no le vas a hacer daño. Y eso se va a todas las esferas. Hay que amar a Dios. Si yo digo amar a Dios, voy a obedecer sus mandamientos. No voy a hacer nada que se sienta ofendido de parte mía. Que él se sienta, quizás vamos a decir, se avergüence de nosotros. Decimos que le amamos, pero no guardamos sus mandamientos. Hacemos cosas que desagradan a Dios. No. Por lo tanto, si quiero agradar a Dios, guardo sus mandamientos. ¿Y cuál es el segundo grande mandamiento? Amarás al prójimo como a ti mismo. Dios quiere que lo amemos a Él sobre todas las cosas,
Pero que segundo mandamiento sea que amemos a los demás como si fuera a mí mismo. No le hagamos daño a nadie. Procuremos el bien de los demás. Y Pablo dice, porque dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Repito, ¿qué dice la Biblia? Si quieres tener deuda, tenla para con todos los demás. Comenzando en casa, con el cónyuge o con los papás, con los hermanos, con los hijos, y por ahí sigue hasta cualquiera que veamos en la calle, hasta el prójimo, que eso es lo que significa. Le debemos amor, le debemos respeto. Y si necesita honra, si merece honra, le debemos que también honra. Amémonos los unos a los otros, nos mandó el Señor Jesús. Así que el amor nunca hace daño a nadie. Luego Pablo sigue terminando aquí, vamos a terminar la clase pronto, del 11 al 14. Luego Pablo de aquí brinca, ya que se deben amor, dice, miren cómo comienza el 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo, cuando escribe aquí todavía, él piensa que Jesús viene por segunda vez pronto, en ese tiempo. Pablo lo espera muy pronto. Y dice, ya que sabemos que Jesús viene por segunda vez por nosotros, ¿tú no crees que deberíamos estar viviendo de una mejor manera, de una manera que agrade al Señor? Eso es lo que está diciendo ahí. Levantarnos del sueño, levantarnos de esa vida que llevamos antes, de que no sabemos ni qué va a pasar. No, en Cristo estamos muy despiertos porque Cristo es vida. Eso yo creo que quiere decir Pablo, levantarnos del sueño. El sueño vive todo el mundo que no tiene a Jesucristo, pero nosotros en Cristo estamos muy despiertos porque estamos alerta en número uno, en obedecerle, en agradarle, en bendecir su nombre, en alabarle y llevar una vida que le agrade a él en todo momento. Despierto porque en el versículo 1 del capítulo 12 vimos la semana pasada que vamos a dar ofrecer en un sacrificio vivo todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Vamos a vivir todos los días de nuestras vidas muy alerta, muy pendiente, muy despierto. ¿Por qué? Porque voy a procurar agradar a Dios. Voy a procurar de agradar a aquel que dio su vida por mí. Voy a procurar de obedecer los mandamientos que aquel Jesús me dice que debo guardar. Por lo tanto, los que están alerta, pendiente de hacer todo lo que Dios quiere, procurando hacer sus mandamientos, no está dormido. Tú y yo que estamos en Cristo no debemos estar en sueño, no podemos estar dormidos, no, estamos muy despiertos. Y segundo, estamos alerta esperando que Jesús venga por nosotros. Y mientras Jesús está ya planificando todo para venir por nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Ocuparnos en las cosas que nos mandó hacer. Eso es todo, la salvación está más cerca. De hecho, hoy, octubre 17, estamos más cerca de la salvación, de que Cristo venga por nosotros, que ayer, octubre 16. Terminamos el 13 al 14. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Una ilustración de día. El cristiano vive como si fuera de día todo el tiempo, porque hay claridad, sabemos lo que estamos viendo, a dónde vamos y a dónde no debemos ir, qué debo tomar, qué no debo coger, qué debo, a dónde debo caminar, a dónde no debo caminar. ¿Qué debo escuchar o qué no debo escuchar? Porque es de día, tenemos luz para ver las cosas. El que vive lejos de Dios, que todavía no ha conocido a Cristo, es como si viviera de noche. No sabe dónde va, no sabe las cosas que hace. Y para colmo, hace ¿qué? Cosas que no agradan a Dios. Versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia. Cosas, Pablo las pone como todas cosas de noche. ¿Por qué? Hermano, estas cosas suceden tanto de día como de noche, pero es una ilustración que trae Pablo. Repito, al estar de día, es decir, como estamos nosotros en Cristo, es como andar de día. Estamos viendo todo y sabemos todo lo que está pasando. Hay algo importante. No solamente vemos todo porque está claro todo. Nos están mirando también todo el mundo a nosotros de cómo estamos actuando y cómo estamos viviendo. Somos espectáculo al mundo, dice la Biblia. Mucho cuidado de cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos a los demás. Si tratamos a los demás con amor, honra que merece honra, respeto que merece respeto, si nos sometemos a las autoridades, la gente está mirándonos. Así que andemos como de día.
Los que andan como de noche, dice Pablo, los que viven lejos del Señor, hacen que cosas que no agradan a Dios. Y Pablo da algunos ejemplos, ¿no? Pecados, la lujuria, lascivia, glotonerías y borracheras. Es que simplemente viven para sus pasiones, para simplemente satisfacerse ellos mismos. Nadie más, ni siquiera Dios, no piensan en Dios. Viven también que en contiendas y envidia. ¿A eso qué se refiere? Ellos están en la oscuridad, porque en Cristo nos trae que a la vida, a la luz del día, para poder ver todo lo que está a nuestro alrededor y poder, repito, andar conforme a la voluntad de Dios. Pablo termina el capítulo 13, terminamos así, versículo 14. Dice Pablo, no anden como esta gente que anda de noche, o sea, los que están lejos de Dios. No, ahora en Cristo estamos viviendo a la luz del día, con su luz admirable que nos alumbra el camino y sabemos por dónde vamos, dónde ir, dónde no ir. Dice ahora Pablo dice, sino que vístanse del Señor Jesucristo. Este mes, ya en unos 14 días, celebra el mundo lo que le llaman ellos la fiesta del Día de las Brujas o el Halloween, lo que fuera. Esa tontería. Bien. Y van a haber mucha gente que se ponen disfraz y se visten de muchas cosas. Aquí no es que vamos a celebrar un Halloween, no. Pero es lo mismo. Los niños se ponen un disfraz de cualquier personaje y tratan de actuar como ese personaje. Porque piensan que ese es su personaje, es su héroe. Y lo imitan. Pero hablando ahora aquí bien en serio, Pablo no está diciendo que se pongan un disfraz. Pablo está diciendo pónganse, vístanse como quien, del Señor Jesucristo. Tomen la vestimenta de Jesús. Vístanse como Jesús. Tomemos todo lo que Jesús usa, usémonos nosotros. No es que yo voy a aparentarse a Jesús, no, que me vista de Jesús. Y si me visto de Jesús, debo actuar como quién, como Jesús. Así que uso la ilustración del Halloween. No estoy a favor de Halloween, pero la razón por la que los niños se visten con su personaje favorito es porque les gusta el personaje. Y cuando se ponen el disfraz, van a hacer, repito, van a actuar como ese personaje del cual ellos tienen el disfraz. Lo sacamos ahora a Halloween y lo traemos a la palabra. Si me voy a vestir del Señor Jesucristo, yo debo vivir como tal. Pero esta vestimenta no es solamente un día al año o una vez a la semana, como mucha gente se viste de cristiano los domingos en la iglesia. No, esta vestimenta es día y noche hasta el día que venga por nosotros. ¿Te estás vistiendo de Jesucristo? ¿Tienes la vestimenta de Jesús? ¿Cómo lo sabemos? Si estoy guardando sus mandamientos. Si dedico tiempo a la palabra. Saco tiempo a las 6 de la mañana o antes para orar con el Señor. Me congrego. Participo de estudios bíblicos, de escuela dominical, del sermón, de otras actividades en las cuales yo pueda crecer. Participo como un contribuidor en la obra de Dios. No estoy hablando de diezmo ni ofrenda. Contribuyendo como en tiempo, en talento, participando con mis dones, haciendo ministerio, sirviendo a otros, hablando de Jesucristo o haciendo muchas cosas que uno puede hacer para que para agradar a Dios. Y número uno, no solamente agradar a Dios. Número dos sería que avanzar el reino, siendo parte de los ministerios, porque todos tenemos dones. Lo hablamos la semana pasada. Eso es vestirse de Jesucristo. Así que si nos hemos vestido de Jesucristo, no la quitemos, porque en el momento que te la quites, vas a actuar diferente. Los niños, después que lleguen el 31 de octubre a su casa, se van a quitar el disfraz, se van a poner a comer dulces. Dejan el disfraz por un lado y se olvidan de él. Así puede pasar con mucha gente que se llaman también cristianos. Llegan el domingo de la iglesia, llegan a la casa y se quitan ¿qué? La vestimenta de Jesucristo. Y se olvidan de quien estaban vestidos recientemente. Lamentablemente, eso sí, hay muchos allá afuera que se ponen exacto el disfraz de Jesucristo, pero no viven como Jesucristo, porque se lo ponen y se lo quitan, y solamente actúan como Jesucristo cuando se lo ponen. Pablo quiere que nos los pongamos todo el tiempo, y no Pablo, el Señor. Nuestra meta es ser como Jesús, es imitarle a Él en todo, ser como Cristo, todo el tiempo. Así que termina Pablo diciendo, y no proveáis para los deseos de la carne. El tener esa vestimenta de Jesús interrumpe grandemente el que yo viva solamente para satisfacer los deseos míos propios y no los del Señor. Eso viene ¡pum! Y lo inhibe. Eso
bloquea ese interés de nosotros de irnos a hacer lo malo. Pero si me quito el traje de Jesucristo, ¿qué sale? Salgo yo. Y como yo no tengo poder para gobernarme a mí mismo, para yo salvarme a mí mismo, para justificarme de Dios, ¿qué va a hacer esta carne? Llevarme a todo el tiempo a ir en contra de Dios. Cuando me pongo la vestimenta de Jesucristo, voy a agradar todo el tiempo, a procurar todo el tiempo, agradar a ese que dio su vida por mí. Ese es el mensaje, que es el último versículo que trae Pablo aquí para nosotros la iglesia. Que andemos de día, como hijos de Dios, sabiendo lo que estamos haciendo. Que seamos conscientes, que usemos la razón, la inteligencia, nuestro intelecto para tomar en cuenta todo lo que yo hago, toda decisión que tome, sea que pensando y considerando la palabra de Dios y al Dios que vive en mí por medio de Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo. Es lo que es. Andamos de día, somos una nueva criatura en Jesucristo. No somos perfectos, pero vamos poco a poco, mejorando cada día, pareciéndonos más al Señor Jesucristo. Hermanos, hasta aquí el capítulo 13. La semana que viene estamos en el capítulo 14, parte del 15. Va a ser la sección número 12. Recuerden, más o menos en unos 40 minutos, diría yo, unos 45 minutos, comienza el culto a las 11:15. Si puede llegar a la iglesia, llegue. Recuerde, ya tenemos la escuela dominical presencial a las 10 de la mañana. Terminamos la escuela y de ahí pasamos entonces al santuario con el culto a las 11:15. Culto en inglés es a las 11:30, pero hoy es un culto especial. Hermanos, que pasen linda semana. No se olviden, 6 de la mañana, de lunes a viernes, en Facebook, en el Templo Bautista South Houston. Conéctese a las 6 para orar con nosotros. A las 7 de la noche, el miércoles, estudio bíblico, línea o presencial en la iglesia. Y será entonces hasta el domingo que viene que nos veremos nuevamente por estos medios o en la iglesia presencialmente. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho, bye bye.